He querido hacer una recapitulación de las cosas que hablamos con respecto a la santidad, porque había algunos conceptos que pienso que no nos habían quedado claros, más bien por culpa mía, no por culpa de ustedes, pero no sentía paz de seguir avanzando con el tema sin cerrar este tema de la santidad con broche de oro. Hemos hablado que Dios es santo. Hemos dicho y hemos visto en la palabra de Dios que Dios desea que nosotros seamos santos también. Pero la santidad, cuando se refiere a Dios, es muy diferente a la santidad cuando se refiere a nosotros los hombres. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de perfección moral. Estamos hablando de que en Dios no hay mancha ni arruga, que Dios es absolutamente puro, hasta el punto que la Escritura dice que Él es santo 3 veces. Y sabemos que el número 3 es un número que tiene que ver con la perfección de Dios. Dios es total y absolutamente santo. Es santo 3 veces porque fue santo ayer, es santo hoy y será santo mañana. Es santo el Padre, es santo el Hijo, es santo el Espíritu Santo. Válgame la redundancia. Dios es absolutamente santo, pero cuando la santidad nos aplica a nosotros, no está hablando de perfección moral, porque Dios entiende que la perfección moral es imposible para nosotros. Sin embargo, la Biblia habla de hombres como David, que tenían vidas bastante lejos de ser vidas perfectas, y dice que tenía un corazón perfecto con respecto a Jehová. La santidad, en lo que se refiere a nosotros los hombres, es una actitud, es una meta, es una búsqueda, es un sistema de prioridades. La santidad es un anhelo y es una manera de vivir, es una búsqueda de la santidad. Yo tal vez en esta vida nunca alcance la santidad perfecta que Dios desea darme, pero el deseo de la santidad es algo que Dios pone en todos aquellos que Él recibe como hijos. Por eso hay un versículo de la Escritura que dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque si no tenemos el deseo de la santidad, posiblemente no somos de Él. La palabra de Dios dice que en esto conocemos los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia permanece en muerte. El buscar hacer justicia, el buscar la santidad, es una de las 2 evidencias que Dios pone en cada uno de sus hijos. No proviene de mí, proviene de Él. Es cuando yo me entrego a Dios, ese Dios santo, que así como un padre se regocija en ver que el hijo se parece a Él, Dios desea ver su carácter formado en cada uno de sus hijos. Por eso dice la Biblia, hablando de Jesucristo, que Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque Él vino a abrir un camino de santidad, un camino de perfección, un camino estrecho y angosto, por medio del cual Dios va a desarrollar en mí el carácter de Cristo. Cuando yo termine y llegue a la meta de ese camino, aunque yo voy a seguir siendo Lucho y voy a tener mi personalidad que Dios diseñó, pero voy a tener el carácter del Hijo de Dios, Jesús. Y por eso es que vamos a ser muchos hermanos idénticos en carácter a papá. Es en el cielo que lograremos ser total y perfectamente santos. Pero la Biblia nos habla de una serie de conceptos que son aquellos que yo quiero aclarar y quisiera tomar la oportunidad de recapitular. La Biblia, cuando habla de santidad, nos habla de varios conceptos. La santidad, existe la santidad posicional, que también se le llama imputada. No se asusten, ahorita yo lo explico. Hay una santidad práctica o adquirida. Luego hay un proceso de santificación, hay un llamado y hay una predestinación. Y todo eso tiene que ver con la santidad. El proceso empieza cuando yo me entrego a Cristo. Cuando yo me entrego a Cristo, yo no podría estar más lejos de la santidad. En mí no hay absolutamente nada bueno. Pero por eso Cristo vino. Cuando Cristo vino al mundo y vivió una vida perfecta, cuando fue crucificado en la cruz y Él dijo, consumado es que ya la misión que a Él le había encomendado el Padre había sido cumplida. Y como parte de esa misión, Cristo tenía que abrir una puerta de perdón
y redención, una puerta de santidad. Cristo vivió una vida santa y perfecta y ahora Cristo tiene la puerta abierta con una cuenta ilimitada de perdón para todos aquellos que vienen a Dios. Los salvos, cuando venimos a Dios, nos entregamos a Cristo, nos entregamos total e incondicionalmente a Él. Entonces, la santidad de Cristo es imputada sobre mí. ¿Qué significa eso? Significa que hay un trueque. Yo soy un tigre, malo, perverso, digno del infierno, como ¿se acuerdan del criminal en la cruz? El criminal, había dos. Había uno que estaba en la misma puerta de la muerte, tenía la oportunidad al lado y no la vio, porque el espíritu de estupor no le dejó ver la oportunidad que tenía delante. Pero el otro, estando en la misma condición, reconoció que él estaba ahí porque eso era lo que merecían sus hechos, y sin embargo, viendo y entendiendo claramente a quién tenía al lado, ¿qué le dijo? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El ladrón en la cruz no tenía mérito alguno. Su único mérito fue entregarse a Cristo total e incondicionalmente. Y no diría que solo entregarse. Él reconoció que tenía a su lado al Rey de Reyes. Bueno, es decir, él sabía que ese era. Por supuesto, si él no hubiera entendido quién era Jesús, está muriendo. El otro no se le pasó por la mente, porque para él era un estúpido que se hizo famoso predicando para el otro ladrón, y míralo ya cómo terminó. Yo soy un malvado y terminé donde tenía que merecer. Pero este hombre, fíjate que los que estaban abajo, se encomendó a Dios, ayúdele él. Mira el tanto que hablaba de Dios, se estaban burlando. Otro le dijo, si eres el Hijo de Dios, esa era la voz de Satanás. Porque la duda que toda la vida le tiraron a Cristo era la duda de que si él era el Hijo de Dios. Fíjate, en el pináculo del templo, que le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está en la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todo su camino. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Era siempre como ese tonito de duda, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Pero es que no es así, papá, no es así. La fe precede al ver. Yo no puedo ver para creer, esa fe no sirve. Había muchos, dice la Biblia, que porque habían visto los milagros de Jesús lo seguían, pero dice la Biblia que él no creía en ellos, aunque ellos creían en él. Pero creían en él ¿por qué? Porque le llenó la barriga. Así cualquiera cree. Pero algunos ni así. ¿Cómo? Algunos ni así. Bueno, algunos ni así, porque todo depende de dónde está el corazón. Judas no estaba ahí para llenarse la barriga. Judas estaba ahí con aspiraciones políticas. Pero es interesante que ese ladrón tuvo más sabiduría que Judas, más sabiduría que las multitudes que comieron de los milagros de Jesús. No tenía méritos, no era buena persona, nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, y sin embargo Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hizo lo único que se requiere para la salvación: entregarse total e incondicionalmente a aquel que me puede salvar. Eso es lo único que demanda, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, cuando ese ladrón podía estar con Él en el paraíso, porque en ese momento que Él le declaró, yo te necesito, si es posible, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Cristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso era un asesino, un ladrón, un perverso, igual que yo, igual que usted. Porque nosotros aquí no vemos todo muy lindo, porque no hemos matado a nadie, pero a lo mejor en nuestra cabeza hemos matado a unos cuantos. ¿Por qué? Porque el pecado que se piensa, el pecado que ya es como que se hubiera cometido. Pero en ese momento el ladrón en la cruz recibió un trueque, que eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a abrir una puerta de salvación. En esa puerta Cristo tiene una cuenta ilimitada de perdón. Es como que yo soy un hombre que estoy plagado de deudas
porque mi pecado es una deuda que tengo con Dios, pero Cristo tiene una cuenta ilimitada. Entonces, cuando yo me entrego a Cristo, Cristo toma mis deudas y aplica su cuenta a ti. Ahora tú tienes una cuenta de fondos ilimitados. Por eso es que la salvación es segura, porque no depende de mí, depende de Él. Si la salvación dependiera de mí, yo fuera al infierno todos los días, pero la salvación depende de Cristo, porque yo no me la podía ganar, tampoco la puedo conservar. Ahora que soy comprado por precio, que es lo que estábamos cantando, Él pagó el precio. ¿El precio de qué? Tú sabes qué es lo que significa la palabra redención. La palabra redención, que se usa mucho en el lenguaje de la Biblia, los redimidos son aquellos que estaban en el mercado de esclavos. Los esclavos los ponían a la venta, entonces venía alguien, un mecenas, compraba ese esclavo y lo dejaba libre. Eso era que él había redimido ese esclavo. Entonces nosotros somos redimidos porque Cristo nos compra para hacernos libres, libres para Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No existe la condenación. ¿Por qué? Porque su justicia, su santidad está en mi cuenta. Cuando yo me muera, por bueno o malo que yo sea, ese criminal que estaba clavado en la cruz, cuando murió, Dios no vio todos sus crímenes y su vida de pecado, vio la justicia de Cristo. Por eso es que podemos ser salvos. Porque esto no es que, no, fíjate que él iba a la iglesia toda la vida, nada de eso. Por mucho que yo vaya a la iglesia, sigo teniendo esa naturaleza caída. Pero la salvación es una amnistía, es un perdón, es un regalo de Dios. Es un regalo. ¿Usted alguna vez ha pagado por un regalo? No, los regalos no se pueden comprar, porque en el momento que usted lo compra con sus obras, deja de ser un regalo. La salvación es un regalo. Lo que pasa es que cuando usted entra dentro de esa clasificación, cuando usted se entrega a Jesucristo y Cristo imputa su justicia, su santidad sobre usted, y ahora Dios a usted cuando lo mira, ve la justicia de Cristo, ahora su vida ya no es suya. Entonces dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan que dijimos que Dios a todo aquel que recibe por hijo lo azota? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno, y ahora que usted es santo posicionalmente, o sea, ya yo me entregué a Cristo, posicionalmente soy santo. Eso significa que Dios me declaró santo. Por eso es que cuando él empieza la carta a los Efesios, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él está declarándoles su nueva identidad. Yo soy santo y soy fiel. El problema es que ahora hay una santidad práctica que Dios tiene que desarrollar en mí. Porque si yo potencialmente y posicionalmente soy santo, ahora mi vida práctica tiene que reflejar lo que yo soy. Si esa vida práctica no refleja la santidad, significa que yo nunca la tuve. Porque es imposible que yo sea, por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ve una persona que vive maldiciendo y luego dice que es cristiano. No, eso es una contradicción. Tú dices que tú eres cristiano, pero lo que sale por tu boca me dice que tú lo que tienes dentro es maldición. No es posible, ahí hay una contradicción. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me toma a mí. Cuando yo vengo a Cristo, yo a lo mejor soy como un perro viralata, de esos que están bien sucios. ¿Tú has visto esos perros viralata? A veces uno cuando viene a Cristo, viene que usted mira ese animal y usted tiene duda de que realmente sea un perro, porque ese pelaje está tan sucio, ahí hay tanto enredo, que usted ha visto esos videos que hay hoy en día que te muestran personas que andan rescatando animales. Yo vi uno de un animal, ese animal lo que parecía un engendro, porque era uno de estos perros que tienen mucho pelo, y entonces él parece que estaba sucio, asqueroso, ennudado. Además él parece que le habían dado mucho palo, mucho maltrato, y ese animalito no se quería dejar tocar. Pero hay gente que tiene como un don especial con los animales. Y saben que yo cuando veo esos videos me veo a mí, y yo veo lo que Dios hizo conmigo. Dios me vio a mí como ese ladrón en la cruz,
ennudado, sucio, asqueroso, rabioso, mordiendo, dando patadas. Así estamos nosotros muchas veces con Dios. Y sin embargo, Dios viene, agarra al perrito, le pone comida, y poco a poco, hasta que finalmente el perrito se deja acariciar. El perrito se da cuenta que es que no lo van a seguir maltratando. Y el perrito lo llevan a un sitio, lo bañan, lo pelan, le empiezan a dar medicina, le ponen en sus heridas, se las curan. Usted ve ese perro un año después y no lo reconoce. Tú dices, pero ¿qué esa era la bola de pelo esa que andaba por ahí toda asquerosa? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace la santidad de Dios. Porque Dios es perfectamente santo. Pero cuando Dios me recibe a mí, el propósito de Dios es hacerme como Él. Aunque yo sea como ese perro asqueroso. Entonces Él me recibe, me regala su santidad, para que si yo en el proceso perezco como el ladrón en la cruz, cuando yo abra mis ojos esté con Él en la gloria. Pero en el proceso aquí en la tierra, Él nos va llevando por un proceso de experiencias dolorosas que tienen el propósito de revelarme a mí por qué yo me volví esa bola de pelo. ¿Por qué? Porque yo me volví esa bola de pelo asqueroso, rabioso, porque yo era rencoroso. Yo guardaba mucho rencor. Yo vivía largando patadas porque a mí me habían dado muchas patadas. Entonces uno interioriza todo ese dolor y luego no quiere que nadie se le acerque. Entonces uno se queda solo, amargado, sucio, rebelde, refunfuñando en contra de Dios. Pero Dios no fue el que tomó todas esas malas decisiones, fui yo. Pero a nosotros nos encanta echarle la culpa a Dios, porque nos preguntamos, ¿y dónde estabas tú? Estaba ahí, pero yo no me llevé de Él. Yo lo hice a mi manera. Me comí mi Burger King y me subió el colesterol. A mi manera, porque eso es lo que nos encanta a nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al final de la soga nos damos cuenta que a mi manera no funciona. Porque a mi manera, yo lo que llego es a un lugar de bancarrota. El ladrón en la cruz llegó ¿a dónde? Finalmente al pago de su deuda con la sociedad. Estaban condenados a muerte. Así nosotros muchas veces, cuando persistimos en pecar, llegamos a lugares oscuros y tenebrosos. ¿Y es verdad que el pago del pecado era muerte? Claro, el pago del pecado es la muerte, pero ese es el pago del pecado para el que no recibe la solución, que es Cristo. La muerte es separación. La muerte es sinónimo de separación. El que muere sin Cristo va a estar eternamente separado de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero ese mismo versículo de Romanos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Si usted en su vida está pasando por periodos en que usted se quiere morir, es porque usted ha estado pecando y su pecado lo ha llevado a ese lugar de tinieblas. Mas la dádiva de Dios, dádiva, regalo, es un regalo. Usted no se tiene que portar bien para ser cristiano ni para ir al cielo. No se tiene que portar bien, porque no se puede portar bien, porque usted es un tigre. Usted es un tigre malo. Pero cuando usted viene a Cristo, ahora usted es santo y es fiel. Si yo estoy tratando de ganarme la salvación, yo voy a estar eternamente frustrado, porque no puedo. Pero cuando yo caigo en cuenta de que ya la deuda fue pagada, imagínese que usted debe 30 millones de pesos. 30 millones de pesos son como $500,000. Y usted está tratando de hacer los pagos, y por mucho que usted trata, nunca llega. Usted siempre está corto, y usted vive por años tratando de pagar esa deuda. Pero de pronto un día el banco le manda una carta de que hay un benefactor que ha pagado los 30 millones de pesos y usted no debe nada. ¡Wow! Libre de la deuda. Eso es lo que hizo Cristo. Usted y yo tenemos una deuda con Dios, porque Dios tiene un conocimiento de usted y de mí que nos condena. No hay bueno ni a un uno. Mi deuda no es de 30 millones de pesos, es de 300,000 millones de pesos. Es impagable. Y ahí he estado yo tratando de portarme bien. Pero Dios sabe que es imposible, porque los intereses de los intereses me están comiendo, mucho menos el capital.
Lo que Dios demanda para yo ganarme mi salvación, yo tengo que ser santo 3 veces. Yo tengo que ser perfectamente moral. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me abre una puerta de perdón, porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios, al ser santo, Él no tolera la injusticia, pero Él ha permitido la existencia de la maldad para demostrarnos a nosotros su sabiduría, su amor, su gracia, su perdón, su paciencia. Dios está usando todo lo que está pasando en este mundo para mostrarnos a nosotros lo maravilloso que Él es, para que caigamos enamorados y rendidos a sus pies. ¿Cómo? Imagínense, ahora que yo no le debo nada a Dios, soy salvo. Todos mis pecados han sido perdonados. El rey David escribe en uno de los salmos: bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando usted cree que se puede ganar la salvación, usted está engañado. Es imposible. Es una deuda imposible de pagar. Pero lo que usted sí puede hacer es aceptarla, recibirla. Porque si yo le regalo a usted un pito, ¿qué usted tiene que hacer para ser dueña del pito? Recibirlo. Decir, ven, dame aquí, dámelo. Y ahora tú coges ese pito, que puede ser de oro macizo, y ahora es tuyo. La salvación es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No existe una persona que en el cielo vaya a decir, bueno, ustedes fueron todos salvos por gracia, pero yo, yo me lo gané. Eso no existe. El único que se ganó su salvación fue Cristo, y se la ganó para nosotros. Él la ganó. Y cuando ya Él la había obtenido, que vivió una vida de 33 años sin pecado, Él puso su vida en rescate por nosotros, para que usted pudiera ir al cielo, porque Él sabía que nosotros no teníamos oportunidad, que era imposible. Ahora yo tengo, como cristiano, la santidad de Cristo ha sido imputada a mi cuenta. Cuando yo voy al banco de la santidad, aunque yo me sienta sucio y asqueroso porque ese día no oré, ese día no leí la Biblia, le falté el respeto a Soraya, yo voy al banco de la santidad y resulta que yo tengo fondos ilimitados, crédito sin límite. Entonces yo digo, ay Señor, y yo que le falté el respeto a Soraya, y yo que me porté mal, y yo no he orado, y el Señor me dice, tranquilo, borrón y cuenta nueva. 70 veces cae el justo y 70 veces se levanta. Reenfócate, que Dios no está llevando puntuación. Entonces, ahora lo que Dios hace es llevarme por un camino donde a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Dios agarra mi vida y ahora Dios me empieza a pasar por una serie de procesos. ¿Por qué? Porque la santidad ahora tiene que reflejarse en la práctica, porque si no hay cambio, significa que Dios no está en tu vida. Por eso yo les dije los otros días que Dios, si nosotros a nuestros padres nos daban jalones de oreja y nos daban chancletazos y nosotros los amábamos y los venerábamos, ¿cuánto más Dios? Dios dice en la Biblia, al que ama, disciplina como el padre que ama a su hijo. Dios a mí me ha disciplinado muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la fe, pues yo era un bruto. Sí, ya yo había conocido a Cristo, pero yo pensaba como que, yo me acuerdo cuando yo iba para Estados Unidos, vivía aquí en Santo Domingo, yo tenía como 19, 20 años, yo dije, yo fui a la embajada, yo les he contado esto a ustedes, y yo le metí tremenda guayaba al de la embajada americana. Ustedes saben lo que es una guayaba, ¿verdad? Una mentira, en lenguaje dominicano. Yo fui y le tiré un cuento, que yo iba de visita, pero era mentira. Pero yo pensaba que Dios, yo veía tanta gente mintiendo para arriba y para abajo, que yo digo, no hombre, no, si Dios está muy ocupado, Dios está preocupado, a lo mejor tú entiendes. Pero Dios me llevó, me dejó que yo llegara a Estados Unidos. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, Dios me estaba esperando. Y Dios me puso en un proceso de humillación y quebrantamiento. Además de eso, yo tenía un gran rencor por una trastada que me había hecho un pastor. Y yo le tenía unas ganas a ese pastor que yo decía, yo no te voy a reventar porque soy cristiano, pero la gana no me falta. Mi corazón estaba mal.
Esa actitud es pecado. Pero yo era inmaduro, era rebelde, era ingenuo, no conocía a Dios como lo conozco hoy. Entonces, ¿qué pasa? Dios me llevó allá, y allá, ¿qué hizo Dios? Consigo un trabajo y no consigo, el trabajo no me lo dan, un trabajo de que buenísimo, no lo conseguía. Entonces consigo lo que aparece, porque ya me había dicho mi suegro que si yo no conseguía trabajo me iba de la casa como fuera, que fuera para la calle. Yo dije, no, pues me hizo un favor, porque a lo mejor estuviera yo todavía viviendo en su casa. Él me hizo un favor, él me dijo a mí, mira, tú eres un vago, yo te quiero fuera de mi casa a más tardar en 30 días. Me hizo un favor, porque me obligó a hacerme un hombre. Tú no eres, viniste para Estados Unidos, te va a comer el mundo. Entonces, ¿qué yo hice? El primer trabajo que conseguí, lo agarré. Era un trabajo descargando camiones, tenía que ir a New Jersey, era un trabajo duro y pagaba poquísimo, pero por algo se empieza. Pero ¿qué pasa? En ese año yo dejaba un trabajo malo y conseguía otro peor. Dejaba de ese peor y conseguía otro mucho peor. Y yo fui bajando hasta que en el último trabajo, que ya yo no me atrevía a dejarlo, en el último trabajo ya yo descargaba camiones, yo no veía el sol, porque yo entraba y era de noche, y cuando salía ya era de noche. Yo limpiaba los inodoros de todo el mundo ahí. Y llegó un día que yo recuerdo que yo decía, Dios me estaba hablando, pero yo no estaba escuchando. ¿Cuál era el mensaje? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí. Si usted ve que todos sus planes se frustran y que todo le sale mal, Dios lo está resistiendo. Yo he visto a Dios resistiéndome en varias ocasiones, pero esa fue la más radical, porque ahí yo estaba abiertamente en pecado y persistiendo en pecado. Yo estaba lleno de rencor contra ese pastor, y arriba de todo eso yo había mentido, y yo estaba mal, y me sentía mal. Y recuerdo que hubo un día que yo era como que ya no podía más, y yo iba a mi casa, y cuando yo iba de camino a la casa yo decía, pero es que no puede ser. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que todo le salga mal a uno siempre? Es que, dije yo dentro de mí, es que hay como una inteligencia, hay un patrón. Y ahí es como que yo vi que Dios dijo, ya llegaste. ¿Cómo que llegué? Me dice, ya llegaste. Sí hay un patrón. Soy yo. Yo te estoy resistiendo porque tú estás pecando en contra de mí. Y mientras tú sigas pecando en contra de mí, no te va a ir bien. Porque es como yo tenía 3 hijos, yo tenía 2 que eran dóciles, y tenía una que esa me sacó a mí lo peor como padre. Eso fue. Pero ¿qué pasa? Si yo la amo, yo no la puedo dejar que se salga con la suya. Y esa niña sacó de mí el general del ejército de brigada, así, con todo el pecho lleno de medallas. Yo me ponía, ella me faltaba el respeto, y después íbamos a un restaurante. ¡Ay, yo quiero camarones! ¡Camarones! Es una palabra muy grande para una niña que le falta el respeto al que va a pagar los camarones. No. Una pasta blanca del menú de niño para usted. Y tenga suerte que está aquí, porque la familia entera no está de castigo, está solo usted. Así que usted se va a comer la pasta de un restaurante, pero camarones. No, las camarones son para los niños que respetan, pero no para usted. Y cuando llegábamos a la casa, se tiraba ahí en su cama. ¡Ey! ¿Qué hace usted? Que estoy cansada. Ajá, ¿y de qué? Le digo, no, usted va a limpiar la cocina. Ay, papi, pero ¿qué habla? Le digo, ¿pero qué de qué? Esa cama donde usted se acuesta la compré yo. Esa ropa que usted tiene puesta la compré yo. Toda la comida que usted se comió hoy la compré yo. Usted va a limpiar la cocina porque lo digo yo, porque usted me tiene que pagar por todo lo que se comió hoy. Y después, no, ahora vamos al baño. Ay, pero papi, le digo, ¿tú quieres faltar respeto? Sígueme faltando el respeto, que te voy a hacer la vida un yogur. Pero Dios igual, porque yo aprendí a modelar mi manera de ser padre por lo que Dios hizo conmigo. Tú quieres seguir comiendo estiércol, tú quieres seguir limpiando inodoro, sigue mintiendo, sigue con tu corazón lleno de rencor. Y ese día me quebranté, lloré. Ese día entendí que Dios es un Dios de detalles. A Dios sí le importa si yo digo una mentira.
Lo que hace la gente que no conoce a Dios, no, porque esos son los hijos del vecino. En el mundo hay dos familias. El hijo del vecino puede hacer lo que dé su gana y mi papá se va a quedar quieto y tranquilo. Porque, ¿qué pasa cuando Dios no me disciplina? La vida me disciplina. El ladrón en la cruz no terminó en la cruz porque Dios lo llevó allá. Él mismo se llevó por ese camino de muerte. Si yo no me llevo de Dios, yo no voy a terminar en un lugar bueno. La vida fuera de Dios no es vida, es un valle de muerte. Aunque usted sea religioso, fíjese que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay un solo camino de la vida y es el camino de la santidad. Por eso, si a usted no le gusta la santidad, váyase a bailar ¿Qué será lo que quiere el negro? Que usted está perdiendo su tiempo, porque en el cielo la santidad va a reinar. Pero Dios pone en mi corazón santidad, porque primero me declara santo. Por eso que usted ve que todas las epístolas Él habla a los santos y fieles en Cristo Jesús. Yo he sido declarado santo, ya Dios me ve como santo, aunque todavía en la práctica yo no esté al nivel del nombre que Dios me ha dado. Pero Dios conforma todas las situaciones en mi vida para producir en mí santidad. A partir de aquel día que yo me derramé, yo entendí que yo no puedo vivir mi vida como a mí me da la gana, que yo no puedo mentir, que yo no puedo guardar rencor, no es permitido por papá. Yo perdoné ese día a ese pastor. Ese día yo me arrepentí de mis mentiras y desde ese día yo le puedo decir que las mentiras son una excepción a la regla en mi vida. Es más, yo creo que la última mentira que yo dije fue hace como 20 años. Digo, puede ser que haya dicho alguna sin darme cuenta. Usted sabe, le preguntan, no me estoy hablando, no, ¿qué hora es? Son las 5. No, son las 5 y 2 minutos. Eso no es una mentira. Mentira es cuando usted le pregunta, y mira, ¿y quién recogió los $20 que había ahí? Y lo tengo yo en el bolsillo. No sé, yo no vi ningunos $20. Es una mentira. Cuando usted sabe que está mintiendo porque usted tiene un interés por causa de esa mentira. No porque usted dijo, son las 5 y eran las 5 y 2. Porque hay gente que son tan sumamente literales que ellos le están buscando la paja en el ojo ajeno, pero así son con la doctrina también. Acuérdense que la santidad práctica, todo lo que Dios hace en la vida del cristiano es una colaboración. El hecho de que Dios me va a volver santo no debe de poner en mí una presión, porque no es que Dios quiere que yo sea santo como el soldado obediente que ahora, a partir de ahora, no vuelvo a pecar. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es una colaboración. Dios no lo deja a usted solo. ¿Se acuerdan el famoso versículo de Filipenses donde dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Dios no lo deja usted solo. Dios lo declara santo. Dios lo va a llevar santo. Tanto así que nosotros leímos un versículo en Primera de Corintios donde dice el apóstol Pablo, en Efesios nos llama santos y fieles. En Corintio, en la primera epístola a los Corintios, él da mucho más detalle. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos declara santo, el Señor nos santifica. ¿Qué significa? Él nos mete por un proceso donde usted mete carne por este lado y sale longaniza por el otro. Usted mete un tigre de este lado y del otro lado sale un hombre santo. Eso es lo que Dios va a hacer en usted. En ese proceso de yo, fíjese, en la historia que les acabo de hacer, yo tuve que llegar a Estados Unidos, yo me puse a trabajar, yo tuve que tomar un montón de decisiones, me iba yendo de mal en peor. Yo necesitaba todo ese proceso para llegar a darme cuenta de que yo no puedo hacer lo que me dé la gana, porque era cada vez de mal en peor. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me manda el mensaje de manera que yo entienda. Ahora, yo puedo escoger hacerme el loco. No sería la primera vez que yo me he hecho el loco, pero el mensaje se va poniendo cada vez más drástico. Cada vez Dios va apretando las tuercas más. Si Dios te está diciendo que tú tienes un problema económico porque tú eres avaro y tú tienes problemas económicos, Él te tira
una soga de vez en cuando, pero Él te vive apretando, te vive apretando. Yo no salí de un problema económico toda mi vida. Para mí el dinero era muy importante, demasiado importante. Entonces, ¿qué pasaba? Hay un versículo de la Biblia que dice que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. El que ama de pecar, el que ama la lascivia nunca se va a saciar. No hay suficientes mujeres en este planeta para satisfacer un hombre lleno de lascivia. No existen. Porque eso es como la sanguijuela que nunca dice basta. El pecado nunca satisface, siempre quiere más. Entonces, Dios me mete en un proceso de santificación para corregirme. Ahora acuérdense que yo les dije que nosotros somos parte de un ejército de Dios, somos soldados. Y los soldados tienen que ser disciplinados. Los soldados tienen que aprender una serie de disciplinas que como equipo los van a llevar a poder conquistar victorias y trabajar en equipo como soldados. Entonces Dios nos santifica, pero dice aquí que hemos sido llamados a ser santos. Dios nos da un llamado. Si yo soy creyente, Dios me llama a ser santo. Yo tengo una obligación, porque es de esto que se trata. Pero lo interesante, que la vida abundante, la victoria, el poder, el gozo, viene de la santidad. La santidad es la puerta. Hemos hablado de que hay personas que huelen a Cristo. ¿Y cómo huele Cristo? Cristo huele a limpio, porque Cristo es santo. Cuando yo vivo en santidad, va a haber momentos en que va a haber personas que van a percibir algo como si fuera un olor. No es un olor, pero perciben algo. Y es como si fuera un olor. ¿Y qué es? El olor de su santidad. Te dicen, tú inspiras tanta paz, y uno borriéndose loco por adentro. Pero eso va más allá, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, que Él está conmigo. Usted va a un lugar y las personas empiezan a percibir que hay un espíritu superior en su vida. Porque Dios está buscando que usted vaya a lugares donde usted alumbra, porque nosotros, dice en otro lugar, que también somos luces, las lucecitas que Dios usa. Entonces, Dios me declara santo, Dios me entra en un proceso de santificación para que ahora la santidad sea algo práctico. Dios me da un llamado para que yo entienda que de eso es que se trata. Si yo estoy enfocado, que yo tengo que orar, mire, yo no puedo ser un hombre obediente. Yo me pasé muchos años tratando de ser un buen cristiano. No, ya yo me di cuenta, yo aprendí el secreto. El secreto no es, yo tengo una lista, tengo que hoy leer la Biblia, hoy tengo que pasar tanto tiempo en oración, yo tengo que tener unas meditaciones, tengo que escribir una meditación, yo tengo que 500,000 cosas, un listado de cosas. Usted se enfoca en los hechos y usted va a fallar. Yo solamente me enfoco en una sola cosa. Yo hoy necesito estar quebrantado delante de Dios. Yo necesito quebrantarme, porque cuando yo estoy quebrantado, entonces Dios produce en mí todo lo que Él quiere. La santidad, Él la va a hacer en mí, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, Efesios, fíjese qué interesante. Y esto es algo que ya yo les he comentado algo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdense, la clave de todo es en Cristo. En Cristo Dios me bendijo con toda bendición. En los lugares espirituales, estas bendiciones son espirituales en Cristo. Efesios 1, 3 y 4. De nada. Entonces, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchas personas que viven hablando de que fueron escogidos, se quedan en la palabra escogido. Ay, Dios me escogió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ser hecho sin mancha. Esto es algo que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Dios predestinó ciertas cosas, Él predestinó que todos aquellos que creyesen en Cristo, que se entregasen a Cristo, iban a caer dentro de un proceso de santificación y como resultado ellos iban a terminar siendo santos y sin mancha. Lo cual significa que si usted se entregó a Cristo y usted hoy, después de
no después de 6 meses, pero después de 10 años, usted no es mejor que como usted era. Usted nunca se entregó a Cristo, porque esto es algo que Dios ha predestinado. Por eso yo era un tigre malísimo, y hoy en día todavía soy un tigre malísimo, pero soy mucho mejor, mucho menos malo. Hoy a veces yo me veo y yo digo, Dios mío, la verdad que tú eres increíble, porque es que esta persona que yo soy hoy en día, yo no sé de dónde Dios la ha sacado. Es un milagro de Dios, porque yo era una persona que estaba lleno de muchísimas cosas, y Dios fue poquito a poco, como poquito a poco. Y hoy y esto hoy, mañana lo otro, poquito a poco. Y por 10 años ya hay una lucha peleando con Dios. No, ay Señor, no, que esto, que el diezmo, que el otro. Y han pasado 46 años y a veces yo miro y digo, pero wow. Y lo grande es que hoy en día tengo una paz, una tranquilidad, un gozo, como resultado de haberme sometido y haberme sometido al proceso. Porque ese es el proceso que Dios predestinó nuestra santidad. Quiere decir que si usted es creyente, usted no tiene alternativa. Si usted se resiste, Dios lo mata, porque esa es su manera. Acuérdense, Él es Dios y no yo. Ahora, cuando yo no me resisto, Él entiende mis debilidades, Él entiende mis caídas, pero yo me doy cuenta que Dios es paciente, que Él es bueno. Él entiende mi debilidad, Él entiende nuestras debilidades. Él no está esperando perfección. Por eso yo les decía a ustedes que la santidad no es una perfección moral, porque Dios no te está pidiendo a ti que seas lo que no puedes ser. El mandamiento es: sed santos como yo soy santo. Eso lo dice en Primera de Pedro. Sed santos como yo soy santo. Pero la santidad que Dios está pidiendo de mí no es la santidad que Él posee. La santidad que Él pide es que yo me someta a este proceso, yo colabore con Él, porque si yo colaboro con Él, el proceso va a ser más llevadero. Hoy en día ya yo no peleo con Dios, me someto. Cuando pasan circunstancias yo digo, Señor va a obrar, porque ya me ha pasado 500 veces por el mismo camino y he peleado tanto que ya no tengo ganas de pelear. Al final siempre termino donde Él quiere y me doy cuenta que no valió de nada pelear con Dios, porque Dios siempre gana. Entonces, cuando yo me someto a ese proceso, yo llego a un lugar de libertad. ¿Ustedes se acuerdan de los delicados pastos que están junto a corrientes de agua que tiene uno debajo de las alas del Omnipotente? Cuando ese lugar de delicados pastos, ese es el lugar donde yo llego cuando yo me someto a Dios. Cuando yo empiezo a dejar de pelear y me rindo, Dios me lleva a un lugar de tranquilidad y de paz, porque ya yo no estoy peleando con el Omnipotente, ya yo me estoy sometiendo al Omnipotente, estoy dejando que Él haga en mí lo que Él quiere hacer. Y a veces cuando yo no entiendo, porque acuérdense, esto es una colaboración, a veces yo no entiendo cómo hacer lo que Él quiere, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo clave que yo te dije a ti el otro día, ¿se acuerdan de ese versículo que dice: pedid y se os dará? Lucas 11:9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese versículo es la clave, porque pedid y se os dará. ¿Y qué no le pido yo a mi papá? Yo me acuerdo que yo a mi papá le pedí un motor y me compró un motor una vez. Le pedí una chapaleta, me dio dinero por una chapaleta. Mi papá era generoso, pero que mi papá era generoso. Pero Dios, la Biblia dice que nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La clave de la vida cristiana es pedir. 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 Porque papá es bueno y es generoso. Miren, yo le he pedido sabiduría para resolver 27,000 situaciones y Él me la ha dado. He pedido provisión, a veces no tenía, y Dios siempre que yo he necesitado provisión, siempre me la ha dado. No, mire, cuando Dios no responde positivamente a una oración, es porque lo que está pidiendo no está conforme a su voluntad. Pero usted le pide a papá: Señor, mira, vamos a suponer que usted está lidiando con una situación, hay un pecado en su vida. Todos tenemos un pecado en nuestra vida con el que estamos lidiando. Y si usted dice que no, usted está en negación. No se preocupe, Dios lo sacará de algún momento, de un tablazo. Porque así que Dios nos saca. Yo estaba en negación, yo pensaba que Dios, la mentira no era nada, y Dios de 4 galletas me sacó de ahí.
Un pecado. Vamos a suponer que yo tengo un problema de dominio propio. Usted empieza a pedir, a veces o de ira, o de tacañería, o de falta de fe, el problema que sea, usted empieza a orar. Señor, yo tengo un problema de falta de fe, enséñame cuáles son las raíces, porque acuérdese que todos estos pecados muchas veces son manifestaciones de algo más profundo. Por eso Cristo dijo, yo he venido a desarraigar toda planta que mi Padre no plantó. ¿Por qué? Porque usted tiene en su vida una serie de cosas, usted es un árbol de pera, pero resulta ahí, por ahí unas hojas y está un racimo de guineo. Usted dice, ¿y eso? ¿De dónde salió? Eso no es parte de, usted Dios lo hizo árbol de pera. Pero hay una serie de cosas en nuestra vida que nosotros nos hemos creído que nosotros somos así y que no son parte, pero algo plantó el diablo temprano en su juventud, una mentira. Usted se ha creído que el guineo es bueno, pero usted es un árbol de pera. Usted no está supuesto a estar dando guineo, pero ahí hay una semilla que el diablo plantó y ahora usted tiene una mata de guineo entrelazada con la mata de pera y le sale por ahí ese racimo de guineo, y Dios no quiere que usted no es mata de guineo, usted es árbol de pera. Entonces Dios empieza a trabajar y empieza a mostrarle, y usted le tiene que pedir, Señor, muéstrame las mentiras que yo he creído. Porque de ahí, por eso es que Dios pone tanto énfasis en nuestra identidad. Usted no es débil, usted no es cobarde. Si usted es de Cristo, usted no puede ser cobarde, porque usted es linaje de un Dios fuerte en batalla. Usted es hijo del Omnipotente. Y si usted está viviendo en cobardía, es porque usted no ha entendido quién usted es. Entonces usted tiene que venir a pelear. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuando habla del pecado, dice, ustedes no han peleado todavía contra el pecado hasta la sangre. Yo tengo que pelear con ese pecado hasta que yo le agarre por el cuello y finalmente lo estrangule y deje de ser, hasta que Dios me libere. Y Dios colabora conmigo, porque Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace, Él me da la fuerza, pero yo tengo que colaborar. Es un trabajo de dos. Así que, hermanos, yo creo que ya quedó claro el tema de la santidad. La santidad es un camino, es una actitud, es una prioridad y es la antesala del cielo, porque en el cielo vamos a vivir en perfecta santidad y allí vamos a tener un gozo inefable y perpetuo. Así que vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, porque aunque para nosotros la santidad es algo alto y sublime, tú nos dices, nos declaras en tu palabra que comenzaste esa buena obra en nosotros y que tú la vas a perfeccionar. Tú predestinaste, nos escogiste para ser santos y sin mancha delante de ti, y tú nos vas a hacer santos y sin mancha. Te pido, Padre, que tú nos des un espíritu de claridad para que entendamos individualmente y personalmente en cada uno de nuestras vidas cómo podemos aplicar la santidad, cómo podemos alcanzar la santidad, cómo podemos vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque somos más que vencedores, y vivir en una perpetua derrota no es aquello a lo cual tú nos has llamado. Tú nos has llamado a la santidad. Y tú te alegras, Padre, cuando nosotros nos empezamos a parecer a ti. Te pido, Padre, que tú hagas la obra en nosotros, que tú te manifiestes con poder y que tú manifiestes tu santidad y la derrames sobre cada uno de nosotros. Derrama tu santidad para que abunde en nosotros. Y te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.